Hola, buenos días. Hoy comenzamos un tema nuevo, el tema 9, que va a tratar sobre la energía térmica y eléctrica. Para hablar de la energía térmica, lo primero que tenemos que hacer es recordar el modelo cinético-molecular de la materia, que nos decía que la materia está formada por pequeñas partículas, llamadas átomos o moléculas, que están separadas entre sí, pero que al mismo tiempo se encuentran en movimiento constante, un movimiento que llamábamos agitación térmica. Bien, ya podemos definir energía térmica. Entonces, ¿qué es la energía térmica? Es la energía que posee un cuerpo como consecuencia del movimiento de sus partículas. ¿De acuerdo? La energía térmica lo que mide realmente es el movimiento de las partículas de un cuerpo. Cuanto más calor tiene, más se está moviendo. La energía cinética de las partículas, cuando estas aumentan, aumenta la agitación térmica y entonces el cuerpo está a mayor temperatura. ¿De acuerdo? Cuando el agua está hirviendo, lo que están haciendo sus partículas es moviéndose mucho, por eso vemos que está a gran temperatura. Esto es un recuerdo del modelo cinético molecular que ya vimos hace dos o tres temas. Por un lado tenemos los cuerpos en estado sólido, sus partículas vibran sin desplazarse alrededor de una posición más o menos fija. Las partículas que están de los cuerpos en estado líquido lo que hacen es desplazarse por todo el recipiente que se contiene, mientras que las partículas del estado gaseoso pues, se mueven muchísimo, a muchísima velocidad y ocupan todo el espacio posible. ¿De acuerdo? Entonces, estos cuerpos están a una temperatura inferior que estos y estos a una temperatura inferior a estos. ¿Por qué? Porque lo que mide la temperatura es la agitación térmica de las partículas. Bien, vamos a definir temperatura, que ya lo he comentado antes. La temperatura es la medida de la agitación térmica de las partículas de un cuerpo. ¿De acuerdo? Yo lo que estoy midiendo cuando mido la temperatura es cuánto se mueven las partículas de ese cuerpo. Mientras que es calor, ya lo hemos visto también en el tema anterior, es una forma de transmisión de energía que se produce cuando existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos que se ponen en contacto o entre distintas partes de un mismo cuerpo. Es decir, si yo tengo la mano fría y me toco la cara, noto el calor. ¿De acuerdo? Se manifiesta cuando pongo en contacto dos cuerpos que están a diferentes temperaturas, pasando siempre el calor del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura, hasta que esa temperatura se iguala. Eso lo llamaremos un poquito más adelante equilibrio térmico. ¿Cuáles son los efectos del calor sobre los cuerpos? Por un lado vamos a ver los cambios de temperatura, cómo la temperatura puede subir o bajar dependiendo si le estamos dando o quitando calor, los cambios de estado, cómo pasan de sólido, líquido a gaseoso, entre ellos, por también el efecto del calor, y por último, la dilatación de los cuerpos. Vamos a ver los cambios de temperatura. La transferencia de energía en forma de calor puede hacer que la temperatura aumente de un cuerpo, ¿de acuerdo? Sin necesidad de cambiar el estado físico. Simplemente cuando le doy a un cuerpo calor, aumenta su temperatura, tan simple como eso, ¿de acuerdo? ¿Y de qué va a depender? Va a depender de dos factores fundamentalmente. Por un lado, de la cantidad de masa de la sustancia. Cuanto más masa tiene un cuerpo, más calor se requiere para aumentar su temperatura. Vamos a ver, un ejemplo práctico. No es lo mismo calentar un litro de agua que calentar una piscina llena de agua, porque a mayor masa necesitamos más calor para mover toda esa cantidad de partículas que tiene la piscina, ¿de acuerdo? Por otro lado, también va a depender del tipo de sustancias. No todas las sustancias se calientan por igual. Si nos acordamos de la playa, en cuanto el calor del sol llega al suelo, la tierra se calienta enseguida, mientras que el agua permanece fresquita todavía, con la misma cantidad de calor. ¿De acuerdo? Hay una sustancia que se calienta más que otra. A la característica que mide el cuánto necesita una sustancia para aumentar un kilo de masa, un grado, se le llama calor específico. Calor específico es la cantidad de energía que hay que dar a una sustancia para elevar su temperatura a un kilo de masa, un grado centígrado. No todas las sustancias tienen el mismo calor específico. Vuelvo a insistir, el agua tiene un calor específico bastante grande, ¿de acuerdo? Cuanto mayor el calor específico, más energía necesita para elevar su temperatura. Mientras que la arena pues, tiene un calor específico bajito, porque con poquito calor se calienta enseguida. Un ejemplo práctico puede ser, por ejemplo, el del agua. El agua que necesita mucho calor específico, pues su aplicación práctica en nuestro cuerpo es el sudor. Gracias al agua se regula nuestra temperatura corporal, porque como el agua va a necesitar mucho calor para calentarse, nosotros usamos el agua
para recoger todo ese calor y que se evapore. Y así perdemos calor, porque el agua necesita mucho calor para calentarse. Otro efecto del calor, los cambios de estado. Para pasar de sólido a líquido, ese cambio sabemos que se llama fusión, hace falta dar calor. Mientras que pasar de líquido a sólido hace falta quitar calor, ¿de acuerdo? Con los otros ocurre lo mismo, lo sabemos, ¿no? De líquido a gaseoso, la vaporización hace falta dar calor. Para cambiar de gas a líquido hace falta quitar calor, la condensación. Y la sublimación sería de sólido a gaseoso, dar mucho calor, quitar mucho calor, ¿de acuerdo? Es importante que diferenciemos los dos tipos de vaporización que existe, ¿de acuerdo? Es decir, recuerdo, la vaporización es el paso de líquido a gaseoso. Bueno, pues hay de dos tipos de formas, Por un lado está la que se da en la superficie del líquido, esa es la evaporación. La evaporación, diferenciada de la vaporización, la evaporación es cuando se da solamente en la superficie. ¿Veis ahí? La superficie del agua, cuando se evapora, se llama evaporación. Es independiente de la temperatura, ocurre a cualquier temperatura, no hace falta que un lago esté a 100 grados centígrados para que el agua empiece a evaporarse. Esto se puede ver perfectamente en esta época del año en cualquier lago por la mañana temprano, en cualquier laguna o cualquier pantano. Incluso la ropa del tendedero o el charco en un suelo se va evaporando a temperatura cualquiera, ¿de acuerdo? Es un fenómeno que ocurre y se llama evaporación. Mientras que la ebullición se produce cuando hay un aumento de presión de las partículas, se forman burbujas de vapor del líquido en el interior del líquido, no solamente en la superficie, sino en todo el líquido, es cuando se produce ese paso de líquido a gas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hervir el agua de una olla. Esos son los dos casos más curiosos de los cambios de estado, en la evaporación, la evaporización y la ebullición. Que tenemos que en un caso de ebullición en el que todo el agua va pasando, incluso desde la parte más baja, va pasando a estado gaseoso, por eso se producen esas burbujas, ¿de acuerdo? Bien. Otra cosa interesante de los cambios de estado. Si caliento el agua sólida, la temperatura sube, pero no de modo constante, sino que se observan mesetas, ¿veis? Yo aquí voy dando calor y va pasando la temperatura, va subiendo, luego se queda estancada, luego vuelve a subir, luego se vuelve a quedar estancada y después vuelve a subir. ¿Por qué? Porque mientras que hay un cambio de estado, la temperatura no varía, Se observan mesetas, es decir, la temperatura no varía, que se corresponde con los cambios de estado. Aquí estaría el cuerpo sólido, yo voy dando calor a los cubitos de hielo, se va subiendo su temperatura y cuando el hielo empieza a fusionarse, empieza a derretirse, la temperatura se mantiene a 0 grados. ¿De acuerdo? Cuando ya se ha derretido todos los cubitos de hielo, empieza a aumentar la temperatura. ¿De acuerdo? Y cuando empieza a evaporarse, entonces otra vez vuelve a quedarse estancado a 100 grados centígrados. ¿De acuerdo? Mientras que hay, aquí lo pongo aquí, más concretamente, mientras se produce un cambio de estado, la temperatura se mantiene constante hasta que toda la sustancia haya cambiado de estado. Aquí lo vemos, o si aparece. Bien. Si le damos a la gráfica, ¿veis? Estamos calentando el agua y la temperatura empieza a subir, ¿lo veis? Porque todavía hay aquí cubitos de hielo. En cuanto los cubitos de hielo empiezan a fundirse, ahora ya, ¿veis que se está fundiendo? La temperatura permanece a 0 grados. ¿Lo veis? Cuando se han derretido todos los cubitos y vuelve a ser todo líquido, entonces vuelve a aumentar la temperatura. Sigue dándole calor durante todo el rato, ¿lo veis? La temperatura sigue ascendiendo hasta que ahora va a empezar a evaporarse. En cuando empieza a evaporarse, veis la burbujita, no sé si veis la burbujita, están yendo. Entonces, ahora ya empieza a subir cuando ya todo se ha convertido en gas, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que hay un cambio de estado, la temperatura no varía. Bien. Seguimos. El tercer efecto del calor sobre los cuerpos es la dilatación. ¿Cómo se define? Pues es el aumento de volumen de los cuerpos al aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque aumenta la agitación de las partículas y entonces aumenta la distancia entre ellas, de forma tridimensional, es decir, tiene que aumentar su volumen.
También cada sustancia tiene una diferente forma de dilatarse, ¿eh? Por eso tenemos también lo que se llama coeficiente de dilatación de la sustancia, ¿eh? No todas tienen la misma, ¿eh? Cuanto mayor es el coeficiente de dilatación, más se va a dilatar esa sustancia. Los efectos de dilatación se tienen que tener muy en cuenta tanto en la construcción de edificios, por eso se mantienen una distancia entre ellos, los puentes, no sé si se habéis dado cuenta, la junta de dilatación de los puentes, como cuando pasamos con el coche hace tran, 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 porque dejan siempre un espacio, dejan un par de dedos para que cuando se calcule que se va a dilatar el puente no se vaya a caer, ¿eh? En los depósitos de gas también muy importante y en la separación de la baldosa. He visto que incluso en la clase hay un lugar donde hay una tira metálica que lo que tapa es una especie de raja un poquito más amplia, porque si no la baldosa con el calor del verano se empiezan a dilatar y entonces se levantaría, ¿eh? Eso tiene en cuenta en todos estos aspectos. Y ahora lo que ocurre aquí se ve cómo se deforma las vías. Aquí está esa junta de dilatación de las puertas que he comentado antes, ¿eh? Y en todos los aspectos de la arquitectura normalmente se tienen que tener en cuenta el aspecto de la dilatación de los cuerpos. Y esta es la última diapositiva, la dedicada a la medida de la temperatura, que simplemente os he puesto que hay diferentes escalas termométricas, que son los diferentes sistemas de medida de la temperatura. Lo hay la escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin. Cuando el agua está fundiendo en la escala Celsius a 0 grados, en la escala Fahrenheit es 32 grados y en la escala Kelvin 273, y cuando el agua está hirviendo en la escala Celsius, que es la nuestra, 100 grados, en la escala Fahrenheit 212 grados y en la escala Kelvin 373 grados. Aquí tenemos un tonómetro. Bueno, ¿cuál es la tarea de hoy? Pues la tarea, mejor dicho, de esta semana. La tarea de esta semana consiste en añadir a los apuntes que habéis tomado de este vídeo, el concepto de equilibrio térmico. Lo buscáis en el libro y en las páginas que vienen sobre la medida de la temperatura aparece el concepto de equilibrio térmico. Pues eso se lo añadí a los apuntes. Y también todo lo referente a la escala de medida de la temperatura, es decir, que nos habla el libro sobre la escala Celsius, sobre la escala Kelvin y la escala Fahrenheit. Bueno, pues antes del jueves a las 3 me mandéis las fotos de los apuntes de este vídeo a lo que se le añade estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces esta semana fotos de los apuntes de este vídeo más esto que lo hacéis vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues que tengáis buena semana.